A grabar. Saludos a todos. Mi nombre es Carlos Fernando Latorre Suárez. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Hoy tenemos al profesor Ramón Díaz, quien nos va a contar un poco como su conocimiento sobre el tema de la legislación educativa. ¿Quién es Ramón Díaz? Buenas tardes, profesor Carlos Latorre. Yo soy licenciado en Química de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, magíster en Didáctica de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Colombia. Tengo experiencia de más de 25 años en educación oficial y privado y me he desempeñado como coordinador y rector del Colegio del Divino Infante. Buenas tardes, profesor Latorre. Gracias, profesor. La primera pregunta que le tengo es, en su opinión, ¿en qué consiste el derecho a la educación y cuál es la importancia de que el derecho a la educación esté consagrado en la Constitución política? Bueno, bien. Bien, como es sabido, la Constitución Nacional de Colombia en su artículo 67 define claramente la educación como un derecho de la persona. Significa que todos los colombianos tienen acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y los valores culturales. Es muy importante que este sea uno de los principios fundamentales de la Carta Magna, porque posibilita que todas las personas sin distinción de raza, género, condición, tengan el derecho a la educación. Muy importante para toda la sociedad colombiana. ¿Por qué cree usted que fue necesario que este derecho a la educación figurara en la Constitución política? Bueno, como todos sabemos, la Constitución anterior de 1886, que era la que regía, tenía muchos vacíos y se veía mucha desigualdad en cuanto a la parte del acceso a la ciencia, la técnica y la cultura por los diferentes grupos que conforman la sociedad colombiana. Esto le ha brindado la posibilidad para que la sociedad se equilibre y se iguale en cuanto al aspecto educativo y mejorar el aspecto de, de ingreso de todas las personas al ámbito educativo. ¿Con qué derecho está relacionado el derecho a la educación? A ver, básicamente nuestra constitución, que está basada en el Estado Social de Derecho, reza que en una de sus partes importantes, inclusive en el preámbulo de la Constitución, dice que es importante que las personas tengan derecho a la vida, que tengan derecho a la convivencia, tengan derecho al trabajo, tengan derecho a la justicia, a la igualdad y tengan el derecho al conocimiento. Y en estos tiempos, la Constitución se promulgó ya casi más de 25 años y estamos hablando que la Constitución lo preveía, que tenga derecho a la libertad y a la paz. Y el derecho a la educación es la vía para que todos estos derechos, es una de las vías para que todos estos derechos que están consagrados sean alcanzados por hombres y mujeres de la sociedad colombiana. Profesor Ramón, ¿usted cómo ve el asunto de la afiliación de Colombia a la OCDE? ¿Qué impacto tiene eso en la educación? Bueno, el ingreso de Colombia a la OCDE pues, tiene sus aspectos positivos y aspectos negativos. Inicialmente se preveía que el ingreso a la OCDE sería como para llevar la sociedad colombiana a unos estándares más altos, y lo que ha hecho, este ingreso a la OCDE es que ha evidenciado las grandes deficiencias en cuanto al,
al sistema educativo colombiano, entre otros sistemas. Algo que impactó mucho la educación colombiana es que nuestros estudiantes de 14 años realizaran las pruebas PISA y los resultados han sido los últimos puestos. Iniciamos con unos puntajes aceptables y en las últimas pruebas estos resultados han bajado notablemente y también esto ha evidenciado mucho la diferencia que hay entre la educación del sistema público y la educación del sistema privado y además la diferencia que hay entre el sistema educativo de las ciudades y el sistema rural. Entonces, esta parte es como un aspecto positivo, porque no se hablaba de esto antes de la OCDE. Y como a partir de los estudios que se han presentado, entonces podemos encontrar que hay muchas deficiencias, hay muchos vacíos y hay muchas cosas que mejorar. Y ojalá pues algún día se logre niveles estandarizados en cuanto a los diferentes posibilidades educativas que hay en el país, como son la ciudad, el campo, sistema oficial, sistema privado, y se iguale esta situación. ¿Y cómo ve usted que trabajar diversificado el hecho de que la orden solamente mira tres aspectos, que son la comprensión de lectura, las matemáticas y la ciencia? Bueno, sí, entonces entraríamos a pensar que sería como cuando se evalúan solamente estos tres aspectos, se están dejando muchos aspectos por fuera del sistema educativo colombiano. Nosotros en el país hay educación técnica, educación diversificada y en realidad pues se presentan diferentes modelos que permiten que los estudiantes adquieran un título de bachiller. En ese sentido, entonces tenemos diferentes posibilidades para ser evaluado. Algo importante ahí es que tendríamos nosotros que empezar a analizar es empezar a revisar los currículos. Si nos damos cuenta, nosotros en nuestro país tenemos unos currículos que están estandarizados desde la ley 115, cuando plantean los objetivos básicos de la educación, inclusive en ahí están estandarizados las materias básicas. Entonces, personalmente yo creo que en este momento lo que se debe hacer es una revisión general de los currículos y es necesario que se actualicen estos currículos y se estandaricen con las propuestas internacionales para poder presentar unas evaluaciones en la OCDE. Si nosotros tenemos en cuenta nuestro país, cuando presentamos nuestros estudiantes a las pruebas PISA, tenemos estudiantes del Amazonas, de la Guajira, del Chocó y de los Llanos Orientales, y tenemos estudiantes que están en la franja central del país, donde están las ciudades más importantes, y esto refleja muchas diferencias. Entonces, esto hay mucha diversificación. Colombia es un país culturalmente diverso, por lo tanto, no vamos a obtener resultados igualitarios para toda nuestra sociedad, teniendo en cuenta que la posibilidad que tienen nuestros estudiantes son totalmente diferentes y tenemos regiones donde el país, o sea, como la inversión social no llega o escasamente llega o se pierde en el camino, por decirlo de alguna manera. Profesor Ramón, uno de los derechos más interesantes consagrados en el plexo jurídico colombiano es el asunto del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Pero en la práctica este derecho ha resultado muy problemático para el manejo de la institución educativa. ¿Usted lo ve así de esa manera? ¿Lo ve diferente? ¿A qué cree que se deba, digamos, ese hecho que sea como tan problemático? Bien, la Constitución Nacional reza en su artículo 16: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás. O sea, ahí está claro. O sea, ya está claro. Eh, a ver, algo importante que he observado últimamente es que para que los individuos adquieran este derecho, deben hacerlo a través de tutela. Y este derecho no se desarrolla naturalmente. Todos esperaríamos que porque está en la Constitución Nacional se desarrollara expedito, claramente, pero no es así. Yo creo que esto se debe a nuestra cultura. Un derecho de estos es un derecho muy sensible porque nuestra sociedad está conformada, es multiétnica, es multicultural y podríamos decir también que es, llamémoslo, de multigénero. Hoy en día nosotros ya no podemos hablar simplemente de dos géneros, se pueden hablar de 3 o 4 géneros o quizás más, pero la cultura y la idiosincrasia colombiana impide que los individuos como tal eh, hagan uso expedito o uso de este derecho, o sea, no se aplica. Es muy complicado, por ejemplo, en las instituciones educativas, si una niña quiere usar el uniforme de un niño, pues socialmente y culturalmente no va a ser aceptado. Para que esta niña use las mismas prendas de los niños, debe imponer una tutela. Y en el momento en que la tutela es fallada por un juez, puede hacer uso de este derecho. Si podemos observar, pareciera que para lograr que los individuos alcancen este derecho, debe ser a través de una sentencia de un juez. Libremente es complicado, pero esto es debido a nuestra idiosincrasia y a nuestra cultura. Y yo creo que es importante que las instituciones educativas, todos los encargados de, de desarrollar la Constitución y desarrollar la Ley 115, desarrollar los principios, deben hacer énfasis en que todas las personas deben tener los mismos derechos y ese derecho tan importante que es el libre desarrollo de la personalidad. Debemos entenderlo y debemos identificarlo y para que sea desarrollado por cada uno de todos los actores de la sociedad colombiana. Profesor Ramón Díaz, ¿cuáles son los logros, digamos, más importantes de la Ley General de Educación? O de unas 2 o 3 cosas que sean sumamente importantes para la organización de la educación en Colombia. Bueno, en la Ley General de Educación aparece un concepto que me parece interesante, que es el concepto de comunidad educativa. La comunidad educativa lo desarrolla la Ley General de Educación, que estaría conformada por los estudiantes, los profesores, los padres de familia, los directivos y los administrativos. Entonces, la institución educativa se convierte en un centro en el cual hay una organización específica y en el cual se van a desarrollar unas políticas que son orientadas desde el consenso. Entonces, esto permite como el consenso. Esto brinda la oportunidad para que los padres de familia y el sector de toda la comunidad propongan y desarrollen los proyectos que sean de interés de la comunidad y también como los intereses regionales. En ese sentido, pues nosotros deberíamos de pensar cómo se desarrollará una comunidad educativa en diferentes partes del país. Entonces, esto sería de acuerdo a la idiosincrasia, a los intereses de esta comunidad. Es como importante ese punto. Otro punto importante es el punto de la autonomía escolar. Entonces, está consagrado también
aunque la Ley General de Educación orienta que se deben desarrollar algunas materias básicas, también permite desarrollar el concepto de autonomía escolar para que los colegios brinden oportunidades para que los estudiantes tengan alternativas diferentes que les brinden buenas oportunidades. Bien, y creo también importante lo de la flexibilización de las instituciones educativas. O sea, como que permite que se hagan proyectos, que se desarrollen actividades culturales, técnicas. Nuestra institución educativa brinda la posibilidad de que toda la comunidad oriente el desarrollo académico del colegio, por decirlo así. Profesor Ramón, nos quedan unos 3 minutos de entrevista. Quisiera que me contara, digamos, muy brevemente qué es lo que es la educación diversificada, usted que trabaja en ese modelo y qué protección tiene en la legislación. Bien, en Colombia, desde aproximadamente 1968, se desarrolló la educación media diversificada. Esta educación permitía que los estudiantes desde grados sexto, séptimo, empezaran a ir seleccionando una área del conocimiento en la cual profundizarían. Esta educación se le brindó mucha inversión económica y fue una educación exitosa porque logró que la mayoría de sus estudiantes ingresaran a las universidades del país. Entonces, y lo importante es que los estudiantes tenían la posibilidad de escoger entre la ciencia, el arte, las humanidades, escoger un área del conocimiento y profundizar. A partir de la ley 115, en el artículo 108, quedó que se iba a reglamentar, esto nunca se hizo. A pesar de que se le quitó el apoyo económico, este modelo educativo es un modelo educativo exitoso y en la actualidad sigue brindando oportunidad para que los estudiantes escojan una área de su interés para su desarrollo profesional. Brinda oportunidades fantásticas para las familias colombianas. Profesor Ramón, ¿a usted qué proyecto de ley le gustaría impulsar, proponer, desarrollar? Bueno, aquí tenemos que hablar algo que hemos venido discutiendo los maestros desde los últimos 20 años. Sería importante que la comunidad educativa y sobre todo los docentes empezáramos a hablar del Estatuto Único de la Educación. Nosotros sabemos que en la actualidad tenemos dos estatutos. El Estatuto 2277, que viene del 2277, y el Estatuto 1278. Entonces, esto indicaría que tenemos dos regímenes para los docentes. Es importante que en el Congreso, de una vez por todas, se empiece a hablar sobre de qué manera unificar este estatuto y evitar esa diferencia entre maestros de un nivel y maestros de otro nivel. Por otra parte, sería muy importante que se empezara a hablar sobre la inversión en educación. Desde en el año 2000 aproximadamente se habló sobre Sistema General de Participación. El Sistema General de Participación en los últimos 20 años creo que le ha quitado aproximadamente más de 20 billones de pesos al sistema educativo. O sea, fueron arrebatados. Entonces, la Constitución Nacional preveía que se debía invertir en educación y no se hizo, simplemente se le quitaron los recursos y el sistema educativo necesita recursos. Importante, como para rematar esta conversación, es en el Plan Nacional de Desarrollo del 2018, donde se aumenta la inversión en educación, se aumenta la inversión en educación.
Entonces, si Colombia invierte en educación, podrá lograr la paz y podrá desarrollar los acuerdos de paz que se firmaron hace unos años, y este país sería más interesante, podría tener más posibilidades de que equilibrar las diferencias sociales que se están evidenciando en estos momentos. Finalmente, profesor Ramón, una pequeña despedida para, digamos, quien va a revisar este trabajo y para quienes van a ver el video de la Universidad Cuauhtémoc y en general. Como conclusión, que en nuestro país, Colombia, tenemos muchas oportunidades. Tenemos la posibilidad de lograr grandes metas a nivel económico, a nivel social, pero esto pasará a través de la educación. El Estado y quienes ejecutan la política deben mirar que la inversión en educación es una inversión rentable. Esto ya lo ha demostrado los países asiáticos. Los países asiáticos invirtieron en educación y desarrollaron su economía. Si nosotros invertimos en educación, podremos desarrollar nuestra economía y desarrollar nuestra sociedad a unos niveles estándares como lo exige la OECD. Muy, muy amable, profesor, por sus respuestas. Bueno, buenas tardes, profesor Latorre. Muchas gracias. Eh, Que esté muy bien.